Hola queridos estudiantes, espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos a una clase más de Físico-Química. El día de hoy veremos la tercera ley de la termodinámica. Hasta el momento hemos descrito las propiedades como el cambio de energía interna o delta U, el cambio de entalpía o delta H y el cambio de entropía o delta S. Aunque no podemos determinar los valores absolutos de la energía interna y de la entalpía, podemos determinar la entropía absoluta de una sustancia. De acuerdo a la definición del cambio de entropía, sabemos que podemos medir el cambio entre un rango de temperaturas como delta S es igual a la entropía en el estado 2 menos la entropía en el estado 1, y esto será igual a la integral desde el estado 1 hasta el estado 2 de Cp sobre T derivada de T. Supongamos que la temperatura en el estado 1 sea el cero absoluto, esto es 0 Kelvin, y que la temperatura en el estado 2 la vamos a poner simplemente como T. Entonces tendríamos la siguiente ecuación. Delta S es igual a la integral por límites desde 0 hasta T de Cp sobre T por la derivada de T. Como la entropía es una propiedad extensiva, su valor en cualquier temperatura es igual a la suma de las aportaciones desde 0 Kelvin hasta la temperatura deseada. Este método presenta dos obstáculos. El primero es que no sabemos cuál es la entropía de una sustancia en el cero absoluto, y la segunda es cómo podemos calcular la entropía que se encuentra entre el cero absoluto y la temperatura mínima a la cual será posible medir la entropía. Esto es a 15 Kelvin. O sea, entre este rango de 0 a 15 Kelvin nos es imposible medir físicamente la entropía. De acuerdo a la ecuación de Boltzmann, la entropía se relaciona con la probabilidad de que suceda un estado, por lo que en esta ecuación se usa la variable omega para representar la cantidad de microestados de un sistema macroscópico, por lo que la entropía será igual a Kb, que es la constante de Boltzmann, por el logaritmo natural de omega. El significado de microestado en este contexto se refiere al arreglo de las moléculas en un cierto punto del proceso, por lo que un gas tendrá un número muy grande de microestados. Se puede ilustrar un microestado con una sustancia hipotética, cristalina perfecta, sin impurezas ni defectos cristalinos. Este cristal solo puede tener un arreglo particular de átomos o moléculas, esto es, solo un microestado. En consecuencia, omega va a ser igual a 1. Como vemos, esta suposición facilita los cálculos, ya que al ser omega igual a 1, la entropía nos quedaría igual a Kb por el logaritmo natural de 1, y esto será igual a 0. Este principio se conoce como la tercera ley de la termodinámica, que establece que toda sustancia tiene una entropía positiva finita, pero en el cero absoluto de temperatura, la entropía puede llegar a ser igual a 0, como lo hace en el caso de una sustancia cristalina perfecta y pura. La tercera ley fue desarrollada por el químico Walter Nernst durante los años 1906 a 1912, por lo que se refiere a menudo como el teorema de Nernst o postulado de Nernst. La tercera ley de la termodinámica dice que la entropía de un sistema en el cero absoluto es una constante definida. Esto se debe a que un sistema a temperatura cero existe en su estado fundamental, por lo que su entropía está determinada solo por la degeneración del estado fundamental. En 1912, Nernst estableció el siguiente postulado. Es imposible, por cualquier procedimiento, alcanzar la isoterma T igual a 0 en un número finito de pasos. Existe una versión alternativa de la tercera ley establecidas por Gilbert Lewis y Marlene Randall en 1923, y la cual nos dice que si la entropía de cada elemento en algún estado cristalino perfecto se tomase como 0 en el cero absoluto de temperatura, cada sustancia tiene una entropía finita y positiva, pero en el cero absoluto de temperatura la entropía puede llegar a ser 0, y eso lo convierte en el caso de una sustancia cristalina perfecta. A temperatura sobre el cero absoluto, el movimiento térmico contribuye a la entropía de la sustancia, por lo que su entropía ya no es 0, aun cuando sea pura y continúe siendo cristalina perfecta.
En esta imagen podemos observar el aumento de entropía de una sustancia en función de la temperatura, desde el cero absoluto hasta el estado gaseoso. Observen las contribuciones de la entropía en cada cambio de fase. El cambio de entropía entre el estado sólido y líquido es menor que entre el líquido y el estado gaseoso. Y esto es muy obvio, ya que en el estado gaseoso existe un mayor movimiento molecular. La tercera ley, entonces, nos permite medir la entropía de una sustancia a la temperatura que deseemos. En el caso de temperaturas debajo de 15 Kelvin, para las cuales estas mediciones son difíciles de hacer, podemos usar la teoría de Debye de las capacidades caloríficas, que nos dice que el Cp va a ser igual a A por T cúbica, donde A es una constante que depende de la sustancia que estemos estudiando. Por lo tanto, el cambio de entropía será igual a la integral desde 0 hasta T de A por T cúbica sobre T por la diferencial de T. Y esto será igual a la integral de 0 hasta T de A por T cuadrada por la diferencial de T. Esta ecuación, les repito, es para la temperatura por debajo a 15 Kelvin. Enseguida les muestro una tabla de entropías estándar de varios elementos y compuestos comunes a 1 bar y 298 Kelvin. Observen bien que estos son valores absolutos, por lo que omitiremos el símbolo delta. Ahora sí ya estamos listos para calcular el cambio de entropía que sucede en una reacción química, donde A y B reaccionan para formar C y D. El cambio de entropía estándar de reacción será igual a la sumatoria de los productos, que en esta reacción son C y D, y multiplicada por sus coeficientes estequiométricos, que serían C y D minúsculas, menos la sumatoria de los reactivos, que son A y B mayúsculas, multiplicadas por sus coeficientes estequiométricos, que son A y B minúsculas. Por lo tanto, el delta S o el cambio de entropía será igual a C minúscula por la entropía de C mayúscula más D minúscula por la entropía de D mayúscula menos A minúscula por la entropía de A mayúscula menos B minúscula por la entropía de B mayúscula. Veamos el siguiente ejemplo, que nos pide calcular los cambios de entropía molar estándar de las siguientes reacciones a 298 Kelvin, por lo que utilizaremos la tablita que les mostré en las diapositivas pasadas. Para la primera reacción, el carbonato de calcio reacciona para formar el óxido de calcio, que se encuentra en estado sólido, más el CO2, que se encuentra en estado gaseoso. La reacción B nos dice que el hidrógeno más el oxígeno, los dos en estado gaseoso, reaccionan para formar agua, que se encuentra en estado líquido. Y la reacción C nos dice que nitrógeno más oxígeno en estado gaseoso reaccionan para dar el óxido de nitrógeno en estado gaseoso. Ahora veamos cómo vamos a calcular esto. Primero hagamos el ejercicio de la reacción A. Para esto tendríamos que desarrollar la ecuación de acuerdo a lo siguiente. El cambio de entropía va a ser igual a la entropía del óxido de calcio más la entropía del CO2 menos la entropía del carbonato de calcio. Como vemos, los coeficientes estequiométricos en las tres moléculas es igual a 1. Y esto nos queda igual a 39.8 más 213.6 Joule sobre mol Kelvin menos 92.9 Joule sobre mol Kelvin. Y esto nos da igual a 160.5 Joule sobre mol Kelvin. Para la reacción B, que es la formación de agua, tenemos que el delta S o el cambio de entropía va a ser igual a 2 por la entropía del agua menos 2 por la entropía del hidrógeno más la entropía del oxígeno. Y esto será igual a 2 por 69.9 Joule sobre mol Kelvin menos 2 por 130.6 más 205.0 Joule sobre mol Kelvin, y esto va a ser igual a menos 326.4 Joule sobre mol Kelvin. Y para la reacción C tenemos que delta S será igual a 2 por la entropía del óxido de nitrógeno menos la entropía del nitrógeno
más la entropía del oxígeno. Aquí tengan mucho cuidado cuando pongan los paréntesis en su calculadora. Esto va a ser igual a 2 por 210.6 joules sobre mol Kelvin menos 191.5 más 205 joules sobre mol Kelvin. Y esto será igual a 24.7 joules sobre mol Kelvin. Este ejercicio nos muestra que cuando una reacción produce un aumento de las moléculas en estado gaseoso, el aumento de la entropía será grande, como en la reacción A, mientras que sucede lo contrario en la reacción B. En la reacción C no hay un cambio significativo en la cantidad total de moléculas de gas y en consecuencia el cambio de entropía es relativamente pequeño. Con este ejercicio concluimos la clase de la tercera ley de la termodinámica. Espero les haya parecido interesante y no olviden tomar sus notas correspondientes. Nos vemos en la siguiente clase. Bye. Espero te haya gustado y haya sido de mucha ayuda este video. Y antes de despedirnos, recuerda regalarnos un like para continuar subiendo contenido, el cual pretendemos te ayude en diferentes ramas de la química.